hay que decir que Marcos te diga que la alabanza ha dejado el listón aquí y te haga subir luego, pues vamos a intentar mantener el listón como mínimo ahí arriba, sino intentar mejorarlo. Me vais a permitir beber agua. Quería beber en el asiento, pero es que me la he dejado aquí arriba. Vale, hoy estoy muy contento de que... Perdona, es que los tocs. Estoy muy contento de poder predicar la parábola de hoy, y porque es una parábola que habla a toda la humanidad. No importa si esto de Dios, de Jesús, no te lo crees, no importa si llevas años viniendo a la iglesia y tampoco realmente te ha llegado al corazón, o si realmente te consideras un creyente comprometido. Yo creo que esta parábola nos tiene algo que decir a todos nosotros. También, bienvenidos a los niños. Siempre es buen momento de tenerlos, así que os animo a que estéis atentos, porque también creo que esta parábola tiene algo que deciros a vosotros. El pasaje de hoy que estaremos reflexionando se encuentra en Lucas 19, y vamos a estar en Lucas 19 del versículo 11 al 27. Simplemente remarcar que esta es la última parábola de Lucas, pero por cuestiones de agenda y de intentar cuadrar todos los predicadores, pues no va a ser la última de la serie. Que sepáis que es culpa mía y no de Isaías o de Marcos, porque les he cambiado varias veces la predicación. Antes de adentrarnos en el pasaje de hoy, me gustaría hacer un par de puntos. A partir de Lucas 9, vemos que Jesús emprende un viaje a pie desde Capernaum a Jerusalén. Y esto es un viaje de unos 70 kilómetros, y este es el último viaje de Jesús a Jerusalén, donde irá a hacer la Pascua con sus discípulos. Y también esto podemos verlo porque durante estos capítulos, al principio, solemos ver la localización geográfica en que se encuentra. Y en el capítulo 19, en el versículo 1, vemos que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Pues entonces sabemos que nos encontramos en Jericó. Desde Jericó básicamente ya se puede ver Jerusalén. Quedan unos 20-25 kilómetros. Y los discípulos sabían que algo importante debía pasar en Jerusalén. Y el segundo punto que creo que es interesante remarcar antes de entrar al pasaje, y es que Jesús va a basar esta parábola en una historia real que había ocurrido unos años antes. Pocos años antes, como decía, Herodes Arquelao, que era el hijo de Herodes el Grande, el famoso, su padre le había dejado un territorio en el cual podía reinar como heredad. Pero para poder hacer esto bajo el Imperio Romano, él debía ir a Roma a pedir este reino para él. Entonces él debía ir al emperador Marco Aurelio en su momento. En esa época, los judíos enviaron una embajada para intentar evitar que Herodes fuera el rey de ese territorio, lo cual consiguieron a medias. No fue rey, fue etnarca, a efectos prácticos, politiqueo. ¿Vale? Así que con estas dos cosas en mente, acerquémonos al pasaje de hoy, y voy a hacer algo que es un poco raro, que voy a leer el primer versículo y voy a volver a parar, y luego leeremos todo de un tirón, ¿vale? Entonces, versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lo primero que hace Jesús en este pasaje es darnos la respuesta a la pregunta importante de por qué él va a explicar esta parábola. Como decíamos, Jericó está cerca de Jerusalén. Y si tú eras un judío y creías que Jesús era el Mesías, era normal que estuvieras muy emocionado porque sabías que algo iba a pasar. Por tanto, sus discípulos estaban nerviosos, estaban anhelando que algo pasaría. Estaban con este tipo de oídos. Y también nos dice que oyendo ellos estas cosas, ¿vale? ¿A qué está refiriendo el pasaje aquí? En los versículos anteriores es la historia de Jesús con Zaqueo, y justo el versículo 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, ahora ya podemos intentar entender con qué oídos los discípulos estaban escuchando esta parábola. Estaban nerviosos, sabían que algo iba a pasar en Jerusalén,
y habían estado hablando de que Jesús era la salvación del mundo previamente. Dicho esto, ahora sí que vamos a adentrarnos 100% en la parábola, comenzando en el pasaje, en el versículo 12 y acabando en el 27. Y dice así, voy a leer en Reina Valera del 60. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber qué había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban allí presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Entendemos que este noble está haciendo justo lo que hizo Herodes Arquelao en su momento, de ir a recibir un reino. Pero antes de ir, esto tenemos que acordarnos que no es como la época de hoy en día, que podemos ir a Nueva York, volver casi en el mismo fin de semana. Si tú ibas hasta Roma y volvías, ibas a tardar unos meses. Por tanto, este noble quería asegurarse que sus propiedades seguían dando un rendimiento económico mientras él no estaba presente. Y hace llamar a 10 de sus siervos, y a cada uno de ellos les da una mina. Una mina, para que nos hagamos más o menos idea de qué cantidad de dinero es, como 3 meses de un salario medio de la época. Entonces, no era una gran cantidad de dinero, no estamos hablando de 10 millones de euros, pero tampoco era una cantidad insignificante de dinero. Les da una mina y una misión. Negociad entre tanto que vengo. Y es importante resaltar que no les está diciendo cuándo va a volver ni cuál es el rendimiento que espera el noble para esa mina. En el versículo 14 vemos que hay unos conciudadanos que odian a este noble y están dispuestos a enviar una embajada para intentar que este noble reine en el territorio. Poco después vemos que esta embajada no consigue su objetivo, porque vemos que el noble vuelve. Y aquí es cuando las cosas se comienzan a poner interesantes, ¿no? El noble llega y dice, bueno, a ver qué ha pasado con mi dinero. Vuelve y quiere ver cuál es el rendimiento que ha tenido. Y esto lo vemos en las respuestas de sus siervos, las vemos en los versículos 16 al 21. Y las vamos a partir en 2 respuestas. Los primeros 2 siervos que vemos y después entraremos en el tercer siervo. Los primeros 2, y vuelvo a repetir los versículos 16 al 19 porque creo que es interesante leerlo directamente. Dice así, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este siervo le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Creo que la respuesta del noble es bastante interesante, porque no está diciéndoles, bien hecho, me has multiplicado por 10 o has multiplicado por 5 el dinero que te he dado, sino por la fidelidad que estos 2 siervos han mostrado. Y aquí creo que comenzamos a ver un poco el carácter de este noble con la frase, en lo poco me has sido fiel. Buen siervo, en lo poco me has sido fiel.
Por contraposición, tenemos una respuesta un poco diferente del tercer siervo, y la leemos en los versículos 20 y 21. Y dice así: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Y la respuesta del noble es rápida y tajante: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Justo después de esto que acabamos de leer, el noble ordena a sus otros siervos o a la gente que había ahí que le quiten la mina de este hombre y se la den al que tiene 10 ciudades, no 10 minas, sino 10 ciudades como a su cargo. Creo que podríamos decir que es una respuesta severa. Si lo leyéramos así, solo así, es una respuesta severa y tajante del noble. No lo vamos a desgranar ahora mismo esto, pero más adelante volveremos a tocar este punto. Quiero acabar de desengranar lo que nos tiene el pasaje. La parte final del pasaje de hoy, el noble va a demostrar con qué autoridad ha vuelto. Y se gira a los oyentes que estaban en esta audiencia y les dice: Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, decapitadlos delante de mí. El noble muestra su autoridad y está haciendo un juicio sobre sus enemigos. También a este punto volveré más adelante en la predicación. Ahora me gustaría que intentáramos trasladar, y aquí es donde voy a pedir a los niños la interacción. Me gusta que esté en el primer banco, así lo puedo ver rápido. Voy a intentar trasladar este pasaje a lo que significaba en el mundo real. Niños, ¿listos? Vamos a probarlo. ¿A quién creéis que el noble representa? Ahora he dicho que no hay que forzarles, pero... El noble está representando a una persona que en general es la respuesta correcta a la escuela dominical. ¿A quién nos está representando el noble? Bien, gracias, Julia. A Jesús, ¿vale? El noble aquí nos está representando a Jesús. Como muchos de nosotros sabemos, Jesús murió y resucitó por nuestro pecado. Pero también sabemos que la historia no acaba allí. Sabemos que Jesús ascendió al cielo y sabemos que volverá y volverá a reinar sobre todos nosotros, sobre toda la tierra. Por tanto, igual que el noble volvió y fue a hablar con sus siervos, sabemos que Jesús volverá. Como decía la canción de Dani Martín, volverá, seguro que volverá. Vale, segunda pregunta. De momento, punto positivo, ¿no? Igual que el noble... Ostras, esta es un poco más complicada, ¿eh? Igual que el noble, en el versículo 13, da una misión a sus siervos, Jesús, antes de ascender al cielo, también da una misión a sus discípulos. ¿Qué misión les da Jesús a sus discípulos? ¿Hablar sobre él? ¿Sí? ¿Alguien me puede...? Es el versículo también que se tiende a memorizar. A ver. Muy bien, menos mal que tenemos a la escuela dominical presente. El Señor, antes de ascender al cielo, da lo que llamamos la Gran Comisión. Y para lo que, bueno, yo no soy muy de letras, por si no os habéis dado cuenta esta mañana, una comisión, según la Real Academia, dice que es un encargo que alguien le da a otra persona para que haga algo. Claro. Entonces, Jesús en Mateo 28, 18 al 20, da a sus discípulos una misión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vale? Entonces tenemos Jesús, tenemos una misión que ha dado a sus discípulos. Y Jesús está clarificando lo que pasará en un futuro cercano a sus discípulos. Sus discípulos estaban pensando que
volvería a reinar con todo poder en ese momento inmediatamente en Jerusalén. Pero lo que Jesús les está diciendo, no, yo soy como ese noble, me iré, pero volveré. También les dice, dejo unos siervos, que somos los discípulos de Jesús, con una misión para cumplir antes de que Él vuelva. Y como decía, esta parábola nos tiene algo que decir a todos nosotros, por un hecho muy simple. Esta parábola se está refiriendo al espacio-tiempo entre que Jesús ascendió al cielo y que Jesús volverá. Ese espacio-tiempo es hoy, también. Mañana, bueno, mañana lo sabemos. Ayer sí, mañana puede ser. Entonces nos está hablando a cada uno de nosotros, seas creyente o no seas creyente. Esto también es muy importante. Y hoy quiero mencionar 4 puntos para la Iglesia. Y me vais a permitir 4, normalmente son 3, pero vamos a intentar mantener la atención durante 3, porque además yo soy ingeniero y hoy es 1, 2, 3, ¿vale? 4. El primer punto que quiero hacer yo es que a día de hoy seguimos esperando a Jesús. Y no sé si sabéis la canción que cantamos en la iglesia, que es Que vingui el teu regna. Esta canción ya llevamos unos años cantándola y cuando comenzamos a ensayarla en el grupo de alabanza, hace tanto que yo era parte del grupo de alabanza, había una persona del grupo que se casaba al año siguiente. Y cuando llegaba la parte de Que vingui el teu regna avui, él siempre soltaba la coletilla Que vingui el teu regna avui o el año que viene. Creo que esto es interesante, ¿no? Porque veo a gente que está tan obcecada en que Jesús vuelva que llega a perder el foco de la misión que Jesús nos ha dado. Y creo que esto es importante. Jesús sabe cuándo volverá y no nos lo ha dejado claro. Por tanto, nosotros sabemos que nos tenemos que centrar en su misión y dejarle el cumplimiento de los tiempos a Él. Lo segundo es que a sus discípulos le da una misión muy clara. Ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y creo que es importante que como iglesia seamos muy conscientes en que esto es la misión que Dios nos ha dado hoy en día. Porque si perdemos esto como el norte, podemos desviarnos, podemos hacer muchas cosas, pero olvidarnos de que la misión es ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y pienso, permitidme decir esto, que si perdemos esto, podemos acabar siendo como el levita o el sacerdote de la parábola del buen samaritano que Zach nos predicó hace un par de semanas. También os invito a verla en YouTube, si no la habéis visto o no pudisteis venir. El tercer punto, que es el que más me ha costado, y quiero hablar del mal siervo. El mal siervo que aparece en la parábola creo que no conocía a su amo. Creo que su respuesta estaba influenciada por los conciudadanos que no querían que ese rey reinara. Él a lo mejor había visto una parte pequeña del carácter de su amo y a lo mejor era una parte que no le gustaba. Y pienso que en muchos de nosotros, especialmente si te has creado en la iglesia como yo, corremos este riesgo, ¿verdad? Y he traído unos binoculares para intentar ilustrarlo, ¿vale? Entonces, si tú miras a través de unos binoculares, de estos poco se ve, creo, imaginaros que en un lado tenemos la ley y en el otro tenemos la cruz, que representa la gracia. Si yo miro a través de los binoculares y cierro el ojo de la cruz, solo veo la ley. Y si me preguntas a mí, si solo ves la ley, es algo difícil y podríamos creer que nuestro Dios es un Dios duro. No me parece descabellado llegar a esa conclusión. Pero ¿verdad que la historia cambia si veo todo con los dos ojos? Si veo la ley con la cruz, creo que no diríamos que nuestro Dios es un Dios duro con los dos ojos abiertos. Ojo, creo que también es un peligro si cierro el ojo de la ley y solo veo la cruz. Porque si no entendemos la ley, no podremos realmente ver la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz y la gracia y lo que eso implica para cada uno de nosotros. Por tanto, creo que es importante, para entender el carácter general de nuestro Dios, tener un entendimiento de la ley y de la cruz.
Y el último punto que quiero hacer para la iglesia es que Jesús volverá. Esto lo sabemos. Si leemos el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús volverá. Volverá y pasará revista. Volverá y habrá juicio. Y esto no es una cosa popular, no es algo que nos encante decir, pero también es la realidad y creo que como creyentes tenemos que predicar todo el Evangelio. Cada uno de los que estamos aquí vamos a tener que responder ante un Dios que va a volver a reinar con toda autoridad y con todo poder. Por cierto, si no te lo crees, también vas a tener que responder ante este Dios. Y ahora quiero pasar a un tiempo de reflexión individual. Creo que es importante que reflexionemos como iglesia, pero creo que también es importante que, como cada uno de nosotros, reflexionemos. Y la reflexión que quiero que hagas tú, en tu corazón, es que respondas esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque esa es la pregunta más importante que te puedes hacer en la vida. Y además te estoy pidiendo que reflexiones individualmente. Por tanto, no ganas nada en mentirte, pero pierdes mucho si lo haces. Y creo que el texto de hoy nos da a entender que hay tres posibilidades, tres opciones, tres respuestas a esta pregunta. Primera opción, ¿realmente entiendes que Jesús murió por ti en la cruz y que no merecías ese sacrificio? Esto es muy importante. Por venir a la iglesia, por realmente creer que Jesús murió, no merecemos nada. Somos igual de pecadores que todo el mundo y somos igual de malas personas que todo el mundo. Jesús pagó el precio que debíamos pagar, que debía yo pagar. Si esta es tu respuesta, quiero decirte, bien, sigue allí. No pierdas el foco de la misión de Jesús y recuerda que el objetivo es mantenerte fiel, hacer discípulos y que en su momento venga Jesús y te diga, buen siervo. La segunda posición que veo es que puedes creer en un Dios, hasta me atrevería a decir que puedes creer en Jesús, y yo te diría, hasta el diablo cree, nos dice Santiago 2:19. Creo que esto es una situación en que muchos de nosotros hemos pasado bastantes años, en que lo fácil para nosotros es venir a la iglesia por inercia y no romper con lo que nuestra familia nos ha enseñado, porque es más fácil. Y lo que yo te quiero decir es, no te conformes con esto. La ley puede llegar a ser una carga muy pesada si vemos la Biblia solo como normas. Y a veces es difícil, ¿no?, saber en qué momento te encuentras. Y los líderes de jóvenes usamos una pregunta para saberlo. ¿Estoy en pelea con mi pecado? ¿Estoy batallando con el pecado de mi vida? Porque todos lo tenemos. Si la respuesta es que sí, bien, sigue ahí, sigue luchando. Si la respuesta es cualquier otra, que no es sí, farolillo rojo. Eso significa que en ciclismo, ¿vale? A lo mejor has escuchado muchísimas veces esto del Evangelio, pero realmente no te ha llegado a tu corazón. Y estás viendo la ley y no has acabado de entender lo que la cruz significó para ti también. Y la última posición que vemos aquí es que esto de Jesús, esto de Dios, no te lo crees ni en pintura. Que además luchas contra esto abiertamente. Como nos ha dicho Nacor, quiero decirte, una vida sin Jesús no vale la pena. Ese vacío que tú estás intentando llenar con videojuegos, con chicas, con dinero, con tu carrera profesional, con tu familia, lo que sea, no lo vas a conseguir llenar. Solo Jesús puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Quiero decirte que sepas que hay un juicio en el que las cosas no acabarán muy bien para aquella gente que ha dado la espalda al Señor. Y lo sé. He dicho que hablaría de esperanza al principio. Y me podéis estar pensando, David, ¿qué esperanza estás hablando ahora? Permitidme seguir. Creo que la esperanza que os decía hasta al principio es que estás aquí hoy, que el Señor tenía un mensaje para ti. La esperanza es que Jesús también murió por ti y que no importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy,
Aún estás a tiempo de cambiar tu respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Estamos en un tiempo de esperanza, porque Jesús aún no ha vuelto y aún estamos a tiempo de salir y predicar el Evangelio de Jesús. Quiero que entiendas que la cruz es el mayor regalo que jamás puedas recibir. No hay nada igual. Así que te animo a que reflexiones, a que pienses quién es Jesús para ti. Porque igual que el noble, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí que sabemos que Jesús volverá. Ahora va a subir el grupo de alabanza y nos va a liderar en una canción titulada Aquí estoy yo. Y te animo a que la cantes a pleno pulmón, pero también te animo a que no te mientas. Está bien si no la puedes o no la quieres cantar. Prefiero que te quedes sentado y que reflexiones sobre lo que hemos estado escuchando hoy.